El trabajo que presentamos se ocupa del marco fiscal de mediano plazo para el ente territorial Distrito Capital de Bogotá. El trabajo contiene algunos elementos del contexto macroeconómico actual, los supuestos macroeconómicos, el análisis de resultados fiscales de la vigencia anterior, el cierre fiscal proyectado para el 2023, el plan financiero y meta del balance final 2024, además de las metas indicativas del balance primario, el nivel de deuda y análisis de sostenibilidad. Inicialmente se muestra el balance fiscal y primario de la Administración Central para el periodo 2023-2024. Todas las cifras son en miles de millones de pesos y el porcentaje del PIB. La fuente es la Secretaría de Hacienda Distrital. Este cuadro nos muestra los ingresos totales, los ingresos corrientes, los recursos de capital y el balance fiscal y el balance fiscal primario, que para el año 2023 fue de 5.151 millones de pesos y para el 2024 fue de 3.629, básicamente una variación del 29.5%. En cuanto a los ingresos corrientes de la Administración Central del Distrito Capital, se puede observar que para el año 2021 corresponde a 15.019 y 2022 16.652, una variación del 10.9%. Los ingresos tributarios variaron un 16.8%, mientras que los impuestos indirectos variaron un 30.8%. Los ingresos tributarios básicamente no tuvieron variación. En cuanto a las transferencias de la Administración Central, se puede observar que las transferencias corrientes disminuyeron en un 12.4%, las transferencias del Sistema General de Participación aumentaron en 6.7% y las transferencias de otras entidades del gobierno general pasaron de 811 millones a 37 millones. En cuanto a los recursos de capital, se muestra que una variación del 1.4% entre 2021 y 2022. Los gastos de la Administración Central en su totalidad muestran una variación del 19.1%, en donde los gastos de funcionamiento pasaron de 2.576 millones a 3.178 millones, un incremento del 23.4%. En estos casos la inversión se incrementó en el 16.8%. Hablando del servicio de la deuda, se puede ver un incremento del 127% en el servicio de la deuda pública, en el servicio de la deuda pública externa, un incremento del 51.9%. Y en general, el servicio de la deuda pública interna se incrementó en un 180.9%. Hablando de los gastos de inversión de la Administración Central, se ve un incremento del 16.8% en los gastos de inversión. En cuanto a inversión directa, el incremento fue del 9.9%. En las transferencias corrientes, el incremento fue del 22%. Hablando de la inversión directa de la Administración Central, aquí se puede ver toda la participación de cada una de las entidades dependientes del Distrito Capital, en el cual la Secretaría de Educación tuvo un mayor incremento, alrededor del 10% en su presupuesto. La Secretaría Distrital de Integración Social tuvo una disminución en la participación, pero la mayoría de entidades tuvieron un incremento en la participación y en el presupuesto, exceptuando la Secretaría Distrital de Hábitat y, como ya se señaló, la Secretaría Distrital de Integración Social. En general, se puede hablar de un incremento en el presupuesto de un 9.9%, pasando de 7.632 millones de pesos en 2021 a 8.388 millones de pesos en 2022. Concretando el balance fiscal primario del Distrito Capital, se puede observar una variación en los ingresos de 9.54%, en los ingresos corrientes del 10.9%, lo cual muestra un balance fiscal para el año 2022 de menos 5.394 millones de pesos, con un
una variación del 72%, una variación, una disminución, y un balance primario para el 2022 de menos 4.949 millones de una disminución del 70.8%. A los ingresos de los establecimientos públicos, se puede observar que los ingresos totales para el 2022 de 8.623 millones de pesos, una variación del 14.2%, que en términos del PIB representa un 2.5 del PIB de 2021 y 2.4 del PIB de 2022. Específicamente, los gastos totales representaron una variación del 14.1% entre el 2021 y el 2022. Eso es alrededor del 2.4% del PIB de 2022, en los cuales se destaca el servicio de deuda tuvo una variación de 240%. Ahora nos extendemos puntualmente en las conclusiones y recomendaciones. En primera medida, hay que considerar que a mediano plazo un mal funcionamiento del sector descentralizado podría generar riesgos fiscales para la administración central. Al respecto, es pertinente realizar un seguimiento de los temas como el Fondo de Estabilización Tarifaria, que fue concebido con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento del SITP de Bogotá. En conclusión, mostramos que para el año 2025 las entidades del Distrito Capital tienen que evitar reportar gastos totales por valor de 20 billones, cifra que, de ser comprometida en su totalidad, generaría un déficit del 32.2%, el cual tendría que ser financiado, entre otros, con recursos del crédito, como se ha programado en los planes de expansión de la empresa de Puerto Catalina Bogotá, Transmilenio y la empresa Metro Bogotá. Como tercera recomendación, es importante señalar que la Administración debe trabajar mancomunadamente con el nivel nación en la materialización de los artículos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, destinados a fortalecer, garantizar la sostenibilidad e implementar sistemas de transporte público de pasajeros mediante cofinanciación, y que además contempla la posibilidad de financiar con recursos que provengan del sector público, privado, mixto y promoción de nuevas fuentes de pago. Finalmente, es muy importante contemplar las diferentes variables intrínsecas en la política de riesgo contractual del Estado en el contrato de concesión que se pretende celebrar para el proyecto de la línea del Metro Bogotá, y se trabaje con conjunto con el concesionario y la nación en el aporte al fondo de contingencias que permita cubrir las mismas, derivadas de los riesgos cambiarios, geológicos y financieros que está asumiendo la empresa por las vigencias futuras que se inscribieron para